Entonces ahora sí, el contenido de la clase de hoy, ¿cierto? Profesionalización de la economía, nueva experticia, ciencia de control y planificación, todas esas cosas. Entonces vamos a ver si alcanzamos a ver todas estas cosas. Primero, la era progresista de la construcción del Estado administrativo, la economía como ciencia de control y experticia, la paradoja de los progresistas, que ya he mencionado aquí, y el Estado administrativo y la planificación económica. Entonces eso va a ser muy chiquitico el tercer punto, entonces no se preocupen. Entonces, pregunta para ustedes: ¿por qué el periodo entre los años 1870 y 1918 se conoce como la era progresista en Estados Unidos? Espero que hayan hecho la lectura de Lennart, porque de verdad que es una de esas lecturas absolutamente fascinantes de este semestre, me parece a mí. Y si se animan, no hagan solamente la lectura del prólogo y de la introducción, sino que traten de seguir con los otros capítulos. Bueno, entonces ustedes ya mencionaron algunas de estas cosas, ¿cierto? Sobre la naturaleza del Estado administrativo y el rol que jugaron los economistas en su construcción. Gabriel mencionó algunos puntos de estos y vamos a hablar un poco también de la forma en que el Estado administrativo también transforma el rol que los economistas van a empezar a tener dentro de la sociedad, ¿cierto? Entonces, algunas imágenes, ¿cierto? Como para que no haya tanto texto aburrido, de muchos de los elementos que ustedes estaban mencionando hace un momento, ¿cierto? Con respecto al contexto social, político y económico en Estados Unidos. Entonces, primero, tenemos Estados Unidos, que llega a ser una de las potencias mundiales de forma absolutamente acelerada, como decía Juanita, ¿cierto? Las mismas transformaciones, algunos de los mismos problemas que había sufrido Inglaterra y otros países que se habían industrializado, digamos, los sufre Estados Unidos, pero de forma muchísimo más acelerada, ¿cierto? Entonces, y sobre todo empieza a ser un jugador importante en términos internacionales, ¿cierto? Ya también en términos de crecimiento económico, o más bien de riqueza económica, Estados Unidos no solamente supera la mayoría de las economías tradicionales como Alemania, Francia, ¿cierto? Sino también hacia finales de la Primera Guerra incluso supera en tamaño a Inglaterra, que había sido por supuesto el imperio durante 200 años más importante en el mundo, la potencia mundial, ¿cierto? Entonces ese punto es importante. Los estadounidenses finalmente, digamos, llegan a ser esa potencia mundial a partir de ese momento. Por supuesto hay problemas de explotación de trabajadores, ¿cierto? Lo mencionaba Carlos también, muchísimo activismo laboral, ¿cierto? Muchísimos sindicatos, protestas como no ve uno en Estados Unidos hoy en día, ¿cierto? Pero que en la época, por ahí en el libro mencionan un dato, algo así como 4 huelgas cada semana o algo así, ¿cierto? O diarias, una cosa absolutamente impresionante, ¿cierto? Las huelgas de Chicago y todo este tipo de cosas súper importantes. Además, los trabajadores muy mal pagados, el trabajo infantil todavía es legal, ¿cierto? Todavía las jornadas de trabajo son absolutamente grandes. Después tenemos un problema grande con los monopolios y con los carteles y con las grandes industrias, ¿cierto? Esta es la época en que digamos, algunas industrias o algunas compañías más bien se combinan, ¿cierto? Para hacer esos grandes conglomerados de empresas, perdón, ¿cierto? Y que controlan cada uno una tajada grande de cada uno de los mercados, que tienen un poder muy grande que no solamente se ve reflejado en el poder económico, sino también en el poder político, ¿cierto? Es un poco esta caricatura de acá, todos los poderes económicos detrás de los congresistas en Estados Unidos, con familias como los Rockefeller, los Duke, los Cornell, todos estos que después fundaron, o por esta época fundaron sus universidades, etc. Entonces, al mismo tiempo que esta gente está ganando una cantidad de plata con los ferrocarriles, con el petróleo, con otro tipo de cosas, con el tabaco, están tratando de dejar su legado, ¿cierto? Entonces empiezan a financiar ciertas universidades, fundan sus propias universidades privadas, que hoy en día algunas de ellas siguen siendo importantes, ¿cierto? Y al mismo tiempo empiezan a
organizar instituciones filantrópicas que más adelante le van a dar cabida a lo que llamamos hoy los tanques de pensamiento, ¿cierto? Los think tanks. Entonces, fíjense que hay una cantidad de invenciones político-intelectuales importantes en esta época en Estados Unidos, ¿cierto? Y que además van a ser importantes en particular porque Estados Unidos va a convertirse también en esa potencia militar, política y económica. Militar un poquito más adelante, pero bueno, también con su participación en la Primera Guerra Mundial, el aspecto militar es importante. Entonces, lo primero, uno de los primeros puntos importantes de esta era progresista es que estos intelectuales y estos economistas se van a creer ellos mismos en una cruzada contra el laissez-faire y laissez-passer, ¿cierto? Contra el libre mercado a ultranza. Ellos piensan que eso definitivamente es, digamos, no va más, digamos, ya mostró el capitalismo algunas de sus bondades hasta cierto punto, pero mostró también su incapacidad para resolver ciertos problemas sociales y económicos importantes, otra vez como la pobreza y todas estas cosas, ¿cierto? Entonces, eso es el primer punto. Y además estos progresistas, que no son solamente economistas, ¿cierto? También son intelectuales de otras ramas, pero también es el momento en que estos intelectuales empiezan a fundar diferentes ciencias sociales, ¿cierto? Es donde empiezan a hacer también la sociología, no solamente en Francia, sino también en Estados Unidos, ¿cierto? Como una rama independiente, como una disciplina independiente. No quiere decir que antes no hubiera sociólogos, ¿cierto? Intelectuales, pero aquí empieza a institucionalizarse todo esto. También la psicología, empiezan a proliferar todas las asociaciones académicas, como por ejemplo la American Economic Association, ¿cierto? Pero también la asociación de psicólogos, de sociólogos, etc., ¿cierto? Entonces todo esto es un cambio institucional muy importante también desde el punto de vista académico. El otro punto absolutamente relevante que ustedes lo mencionaban también tiene que ver con esta idea del Estado administrativo, ¿cierto? Por eso la citación que mencionaba Carlos hace un momento es absolutamente importante, ¿cierto? Es a partir del Estado administrativo que se manifiesta, que Dios se manifiesta, ¿cierto? Sobre todo estos progresistas que eran profundamente religiosos y que se pensaban salvadores ellos mismos, ¿cierto? Un poco como muchos gringos todavía en la actualidad, ellos piensan que van a salvar el mundo, ¿cierto? Esto viene de todas estas ramas intelectuales, incluso desde antes que esto, por supuesto, pero aquí se refuerza. Entonces, la idea es que el Estado administrativo es el instrumento de reforma de la vida económica y social de Estados Unidos. Entonces, aquí también estamos hablando de reforma, un poco como los de Cambridge, ¿cierto? No estamos hablando de revolución, ni mucho menos. Recuerden que esta sociedad de Estados Unidos, a pesar de que la estemos llamando progresista, era lo que mencionaba Juanita hace un momento, es una sociedad profundamente, ¿cómo decirlo? Discriminadora, ¿cierto? Profundamente dividida y segregada, incluso hoy en día, ¿cierto? Cuando ustedes comparan el sur con el norte, cuando ustedes comparan esas diferencias entre las razas y todas las cosas que todavía hay en Estados Unidos, pues en este momento es aún más fuerte, ¿cierto? Esa segregación, esa división entre la sociedad estadounidense. Por otro lado, ustedes lo mencionaron también, lo importante de la revolución industrial. Entonces Estados Unidos pasa de ser ese país absolutamente rural, productor de trigo sobre todo, ¿cierto?, a ser un país industrializado. Y con esto vienen problemas, por supuesto, como el problema de la urbanización, del éxodo más bien de los campesinos hacia las ciudades, unas tensiones muy grandes dentro de las urbes como Chicago, ¿cierto?, como Boston, Nueva York, y sobre todo estos problemas empiezan a concebirse como problemas principalmente económicos, ¿cierto? No son necesariamente problemas políticos, sino que son en general problemas económicos: la depresión, el pánico financiero, el conflicto laboral, los big business de los que hablábamos hace un momento, la inmigración y los impuestos. Y en ese sentido, pues, ¿quiénes son los llamados a dar soluciones y a hablar en el discurso público sobre este tipo de problemas?
Pues los economistas, ¿cierto? Entonces poco a poco, fíjense cómo también los economistas empiezan a ganar cada vez más terreno en el discurso público, ¿cierto? Empiezan a tener cada vez una posición más privilegiada. Y hay otras cosas, otras transformaciones importantes que ya mencionamos, ¿cierto? Como por ejemplo el hecho de que las universidades empiezan a expandirse de forma muy importante. Hay una cantidad de universidades entre los años 1860 y 1900 que se crean en Estados Unidos, ¿cierto? Y entre otras cosas, ya lo veíamos con Mitchell y con Fisher, ¿cierto? Hay muchas personas que se ven beneficiadas de poder entrar en este tipo de universidades y además dentro de esos nuevos programas que empiezan a existir, ¿cierto? Entonces se están formando las disciplinas de las ciencias sociales, entre otras cosas la economía, ¿cierto? Y al mismo tiempo empieza a haber programas de economía, de ciencias sociales dentro de estas disciplinas, con la idea no de que estos economistas y estos científicos sociales se queden en la academia, ¿cierto?, hablando de diferentes cosas y dando clases de economía política 2, ¿cierto?, sino que más bien se vayan hacia el estado administrativo y hacia esos think tanks y hacia la aplicación de ese conocimiento y de esas cosas que están aprendiendo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido es que van a ser intelectuales absolutamente pragmáticos, ¿cierto? Es la época también del pragmatismo con Peirce en Estados Unidos, el filósofo, más adelante con Dewey, que por ahí también lo mencionan en el libro, ¿cierto? Es el conocimiento para utilizarlo y para aplicarlo y para que sea útil justamente, ¿cierto? Entonces, todo eso va a ser muy importante y va a marcar también el desarrollo de las ciencias sociales en Estados Unidos a lo largo del siglo XX, comparado con, por ejemplo, la tradición continental, ¿cierto? Que es una tradición un poco más de desarrollar unas ciencias sociales un poco más abstractas, un poco más de principios, ¿cierto? Un poco más de la teoría del equilibrio general, ¿cierto? En lugar de desarrollar unas prácticas y unas teorías, unas ideas que sean mucho más concretas, ¿cierto? Y mucho más aplicables a la realidad. Entonces, esa diferencia va a ser importante. Bien. La idea también de que otra vez eso que está en el aire, que ya mencionamos también un poco con la historia en Inglaterra, de que el Estado va a ser el nuevo garante del progreso económico, del crecimiento económico, ¿cierto? De la estabilidad macroeconómica, para llamarlo un poco anacrónicamente, ¿cierto? Pero para lograr hacer eso, todavía es necesario construir un Estado fuerte. Estados Unidos es uno de esos estados, uno de esos países que le tiene miedo al Estado fuerte, ¿cierto? Históricamente. Por eso entonces tenemos esta idea de que los estadounidenses pueden tener armas para defenderse del Estado y toda esta cantidad de cosas absurdas, ¿cierto? Entonces fíjense que hace un siglo y pico, pues el Estado todavía no estaba bien constituido en Estados Unidos en ese sentido, ¿cierto? Por supuesto que había un Congreso, y por supuesto que había un presidente, y por supuesto que había algunas autoridades, pero el Estado va a empezar a crecer en Estados Unidos a partir de esta era progresista y luego con las dos guerras mundiales su tamaño pues va a explotar, por supuesto, ¿cierto? Y no solamente en términos militares, sino también en términos de agencias, por ejemplo, de planificación económica, que fueran capaces de responder a esa amenaza de la guerra y a esa amenaza de no poder llegar a las expectativas de producir todo lo que se necesita para ganar una guerra, ¿cierto? Entonces, eso va a ser uno de los puntos importantes que los progresistas, economistas o no, van a defender durante esta era, ¿cierto? La idea de que necesitamos construir ese Estado administrativo que nos permita intervenir no solamente en la economía, sino en la sociedad en general, ¿cierto? Esto no va solamente con respecto a la economía. Entonces, más o menos hacia finales de la Primera Guerra Mundial, ya tenemos algunos puntos importantes de consolidación del Estado estadounidense, ¿cierto? En particular con este señor que ya lo habíamos mencionado, Woodrow Wilson, creo que lo habíamos mencionado, si no, pues ahí lo mencionamos por primera vez, ¿cierto? Tenemos varias cosas. Tenemos, por un lado, el gobierno de Estados Unidos graba directamente el ingreso personal, las corporaciones y las propiedades, ¿cierto? Se desarrolla un sistema de recaudación de impuestos mucho más sistemático y más importante y más poderoso que no existía.
El gobierno disuelve importantes compañías de tabaco, azúcar, acero y petróleo, ¿cierto? Entonces tiene el poder finalmente de romper algunos de estos monopolios que tenían un poder político y económico cada vez más importante. La Fed finalmente también, digamos, se crea el sistema de la Reserva Federal, ¿cierto? El Banco Central de Estados Unidos, que ya va a poder regular el dinero, el crédito y el sector bancario. Entonces, esas innovaciones, que son innovaciones tecnológicas desde el punto de vista del Estado, van a ser absolutamente definitivas en este periodo. Luego, las agencias del Estado regulan tanto el comercio nacional como el internacional también, ¿cierto? Y la legislación regula también las condiciones de trabajo, entonces prohíbe una cantidad de cosas como el trabajo infantil, ¿cierto? Controla las condiciones en las fábricas, fija salarios mínimos y jornadas de trabajo, pues horarios de jornada de trabajo, establece un sistema de pensiones para madres solteras, etc. Entonces hay una cantidad de reformas importantes que tienen efectos directos sobre la población y que no son solamente económicas sino sociales también, y que se inscriben dentro de esta idea de salvar a la sociedad, ¿cierto? En particular, este tipo de transformaciones cambian completamente esa relación entre los estadounidenses y el Estado, era lo que les mencionaba hace un momento, esa aversión que existe hacia la idea de que exista un Estado fuerte en Estados Unidos, cambia necesariamente con estas reformas, ¿cierto? Los economistas en particular, ya no hay casi que ninguno que vaya a defender el libre mercado y este tipo de cosas, sino que todos van a partir del mismo punto de que se necesita un Estado fuerte, de que se necesita el control de la economía y se necesita también la planificación, ¿cierto? Otro punto importante es que ya no van a ser los jueces quienes van a dictar, quienes van a tener el poder político, ¿cierto? Estados Unidos hasta ese momento había sido un país de jueces y un país de jurisprudencia, y eran los jueces los que mandaban, digamos, o los que tomaban una cantidad de decisiones a todo nivel, ¿cierto? Ahora va a tener que ver más que todo con esa nueva tecnocracia que empieza a nacer, ¿cierto? Toda esta gente que, como les decía hace un momento, se educa en estas nuevas universidades, pero que al mismo tiempo sale hacia el trabajo, digamos, mucho más aplicado, ¿cierto? Y mucho más útil, es el que va a convertirse en esa nueva burocracia, en esa nueva, que más que burocracia va a ser una tecnocracia, ¿cierto? Que va a tomar decisiones desde el punto de vista científico. Entonces es un poco lo que nos va a decir también Lennart en la lectura, es esa idea del social gospel, ¿cierto? Esa idea de que no solamente, digamos, podemos salvar a las personas desde el punto de vista religioso, sino que el cielo no está más allá de la muerte, ¿cierto? Una vez que morimos, sino que el cielo lo podemos tener en la tierra, y que el cielo lo podemos construir aquí en la tierra a partir del conocimiento científico que tenemos. Entonces es la ciencia al servicio de construir esas buenas condiciones de vida en la tierra, ¿cierto? Esto es un proyecto político de estas personas. Entonces aquí está, el gobierno moderno debe ser guiado por la ciencia y no por la política. Entonces esta idea de que los tecnócratas son absolutamente neutrales, que no tienen necesariamente una visión política detrás, sino que solamente están aplicando su ciencia a tomar las mejores decisiones, las decisiones más eficientes para mejorar el bienestar de las personas. Una economía industrializada debe ser supervisada, investigada y regulada por la mano visible del Estado, ¿cierto? Entonces esas cosas van a convertirse en máximas, en premisas de estos economistas, y van a marcar también el desarrollo de la disciplina durante la primera mitad del siglo XX. Contrario a lo que pensamos, ¿cierto? Muchas veces a lo que nos dice la narrativa estándar de que los economistas estadounidenses y que Estados Unidos es completamente dejar el libre mercado a su propio funcionamiento, como decir, libre, ¿cierto? Aquí lo que nos muestra la historia es que es todo lo contrario. Estos economistas, padres además de la American Economic Association, ¿cierto?, nos están diciendo: necesitamos
vigilar la economía, necesitamos entenderla, necesitamos controlarla y necesitamos intervenirla, ¿cierto? Esto, dejado a su propia suerte, no funciona para nada, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo también cambia un poco la narrativa en ese sentido. Y este punto también importante, el programa progresista no consistía en una agenda política bien definida, sino más bien en una teoría y práctica de la tecnocracia, ¿cierto? Digamos que si ustedes quieren, la agenda política es más bien esa de poder constituir un buen sistema estatal, un buen estado administrativo grande, fuerte, poderoso, ¿cierto? Pero más allá, las decisiones que se van a tomar se toman desde el punto de vista técnico en cada una de las situaciones que estemos estudiando, ¿cierto? Y que tengamos que reformar. A ver, ¿qué nos dice Tim Leonard por aquí? The economic reformer consciously adopts an ethical ideal, shows how it was to be attained, and encourages people to strive for it. Redemption required more than providing the poor with what they wanted but lacked. It required teaching the poor what they should want. Entonces, en ese sentido, también una filosofía absolutamente paternalista, ¿cierto? No solamente les vamos a dar las condiciones desde el punto de vista liberal a los individuos para que ellos puedan hacer y tomar las decisiones que ellos crean que son las mejores, ¿cierto? Sino sobre todo les vamos a dar eso, pero además les vamos a enseñar cuáles deberían ser las buenas decisiones que deberían tomar. Piensen un poco en el nudge economics hoy en día, ¿cierto? El paternalismo, pero un poco más fuerte en esta era, ¿cierto? Muy bien, no les gustó el paralelo con el nudge economics, ¿vale? Está bien, no importa. Y entonces, ¿en qué consistió, después de todo esto como tan maravilloso, entre comillas, en qué consiste la paradoja de estos progresistas? Ustedes ya mencionaron algunas cosas, Carlos y Juanita mencionaron algunos elementos. ¿Quién menciona otro par de elementos? Juanita. Súper importante todo lo que menciona Juanita, y en particular esa idea de que todo este progreso y todas estas reformas solamente van a estar dirigidas a un grupo particular de la sociedad estadounidense, que es ¿cuál? Que está tan de moda últimamente. La white supremacy, ¿cierto? La supremacía blanca, más o menos, pues estoy exagerando un poquito. Pero es básicamente eso. Todos estos beneficios están pensados en particular para los hombres blancos, ¿cierto? Las mujeres blancas no entran ahí, ¿cierto? Las mujeres blancas, ellas desde este punto de vista religioso pues tienen que quedarse en la casa cuidando a los hijos, porque esa es la manera en que ellas pueden contribuir al desarrollo de la sociedad, ¿cierto? Cuidándolos y educándolos de la mejor manera posible. Entonces fíjense estas contradicciones tan grandes que hay. Vamos a tratar de hacer unas reformas progresistas, pero al mismo tiempo todos somos iguales, pero unos más iguales que otros, ¿cierto? Como decía Orwell, ¿sí o no? Definitivamente esta sociedad profundamente racista, profundamente discriminadora de las mujeres, profundamente discriminadora de los inmigrantes, va a pensar que todas estas reformas deben ir solamente en pro, digamos, de buscar el desarrollo de lo que ellos consideran es la buena sociedad estadounidense, que es esa sociedad que desciende de los ingleses, ¿cierto? Que desciende de los europeos occidentales, ¿cierto? Y que son, además, digamos, todo esto viene acompañado, por supuesto, de una cantidad de ideas racistas, de eugenesia también muy importantes, ¿cierto? Y fíjense que en ese sentido el argumento no se hace desde el punto de vista político solamente, de que unos, no sé, somos mejores que otros simplemente políticamente, sino desde el punto de vista de la teoría también. En ese sentido, el darwinismo y el darwinismo social va a tener también una influencia muy importante dentro de las ideas de estos progresistas, ¿cierto? Entonces, el progreso, para que haya progreso de verdad, van a decir estos progresistas, tiene que estar enfocado solamente a esas personas que producen de verdad la riqueza y que además se merecen producir esa riqueza. Es un tema también de quiénes merecen algunas cosas o no, ¿cierto? Entonces son los hombres, sobre todo cabeza de familia, blancos, porque ellos son los que van a hacer que se reproduzca la raza, ¿cierto? Esta idea de la eugenesia tiene que ver con esas cosas, ¿cierto? Con la idea de que podemos controlar la sociedad de tal forma que solamente nos reproduzcamos
aquellos que somos superiores dentro de la sociedad. ¿No les choca todo esto? Ah, bueno, gracias. Gracias, que a veces me siento un poco solo. Y fíjense que lo más chocante de todo esto es que esto pasó hace 120 años, pero hay muchas de estas cosas que vuelven. Eso es lo más peligroso de todo, ¿cierto? O sea, no solamente en Estados Unidos, sino en muchas otras partes. En particular esta gente, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa, en Inglaterra, en Alemania, por supuesto, pero sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos, van a tratar de desarrollar unos programas de esterilización a las clases bajas y a los ladrones y a los asesinos y todo esto. Entonces no van a llegar al extremo de los años 30 en Alemania, ¿cierto? Y en Italia, de matar a las personas que creemos que son inferiores, ¿cierto? Pero sí van a decir, no los vamos a matar, pero les vamos a impedir que se reproduzcan, ¿cierto? Entonces esos discursos desde finales del siglo XIX hasta los años 30 van a terminar en esos totalitarismos y en esas filosofías, no sé cómo se llama eso, ideas absurdas, extremas de los años 30, ¿cierto? Entonces, pero fíjense que lo que es fascinante y terrible al mismo tiempo es que estas ideas las están basando en términos científicos, ¿cierto? Entonces, no solamente los economistas, sino todo tipo de científico social creen que existen unos genes que son superiores a otros, ¿cierto? Que ahora no me acuerdo, hay un autor estadounidense que se va con su esposa a hacer trabajo de campo en Europa y a medir ciertas características fisiológicas de los habitantes europeos. Y escribe un libro que se llama Las razas de Europa, que ahora no me acuerdo cómo se llama, si alguien sabe, bueno. Donde dice en Europa básicamente hay tres razas: los nórdicos, los mediterráneos y los alpinos. Los nórdicos son los más inteligentes porque tienen la cabeza no sé cómo y el parietal derecho no sé cómo y el frontal no sé qué. Y porque además tienen no sé cuáles proporciones y no sé qué. Son los más inteligentes, son los más ricos, son los que más producen arte y cosas en Europa, no sé qué más cosas. Bueno. Después vienen creo que los alpinos, ¿cierto? Que son un poquito menos inteligentes, que viven en las montañas, que tienen tales características, e iban directamente a medir el cráneo de las personas, ¿cierto? Hacía una cantidad de estadísticas, o sea, era absolutamente científico su método. Y después los pobrecitos mediterráneos, que son más chiquitos, que son más morenitos, que son no sé cómo, ¿cierto? Y entonces, desde ese punto de vista decía, la inmigración que sirve y que es importante para nuestro progreso en Estados Unidos es la de los nórdicos. Los otros, los alpinos, los mediterráneos, mucho menos los eslavos, ¿cierto? Deberíamos aceptarlos para mejorar nuestra raza en Estados Unidos. Entonces fíjense que esa idea de progreso está asociada también solamente a un sector específico de la sociedad, porque si no, lo que vendría sería el desastre racial, o por ahí lo tenía yo, el suicidio racial, ¿cierto? Esta idea de que estaríamos alimentando, literalmente, ¿cierto? Algunas razas inferiores que no contribuyen tanto al progreso del país, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el discurso del suicidio racial que pega un poco fuerte en este momento, tiene que ver con esa idea de que vienen los inmigrantes, ¿cierto? En particular los asiáticos, que según estas personas van a regalar su mano de obra, su trabajo, están dispuestos a trabajar por un salario que es más bajo que el del mínimo, ¿cierto? De pronto eso suena algo familiar de lo que está pasando ahorita, ¿cierto? Y entonces los empleadores, por supuesto, racionalmente, pues van a contratar a esos empleados que les cuesta menos, pero en ese sentido, ese empleador, que es un industrial, que en general es un hombre blanco, ¿cierto? Evangélico o cristiano más bien, ¿cierto? Lo que le está haciendo es un daño muy grande a la sociedad, porque en lugar de darle ese trabajo un poco más caro a un hombre blanco
que tiene una familia que se está reproduciendo con hijos blancos, que tienen los buenos valores, etcétera, etcétera, está dejando a ese hombre blanco sin trabajo para darle trabajo a un inmigrante que después se va a reproducir, que además se reproduce mucho más que ese hombre blanco que sí tiene los buenos valores religiosos, ¿cierto? Católicos, y más bien ese asiático o ese africano o ese afrodescendiente va a tener una cantidad de hijos. Entonces nos vamos aquí a suicidar racialmente, ¿cierto? Nos van a decir los progresistas. Absolutamente terrible, pero otra vez, lo más terrible es que esas cosas vuelvan, ¿cierto? Ese tipo de discursos vuelven. Muy bien, creo que por aquí ya les dije todo, por aquí también. Bien, entonces, preguntas con respecto a este punto de los progresistas, de la eugenesia, del suicidio racial, todas estas cosas. El político y que se y que vienen escondidas de muchas formas, ¿no? No solamente contra los inmigrantes, contra los trabajadores o lo que sea, sino también contra las mujeres, con estas ideas de que existen esas diferencias naturales entre hombres y mujeres, lo que mencionábamos hace un par de clases, ¿cierto? Que las mujeres entonces no son tan buenas para las matemáticas comparado con los hombres. Todo ese tipo de cosas tiene que ver con esto también, ¿cierto? Entonces, a pesar, digamos, de todo el despertar del movimiento Me Too y todas estas cosas, aparentemente eso no sirve de nada. Hay unos nuevos estudios que están mostrando que después de este movimiento, el ambiente laboral para las mujeres incluso ha empeorado, porque ahora muchos hombres en su trabajo pues prefieren simplemente no tener contacto con ninguna mujer para no tener supuestamente ese problema de que lo vayan a acusar de acosador sexual o lo que sea. O sea, los hombres, en lugar de enfrentar estos problemas que son estructurales, que son absolutamente evidentes y obvios, lo que están haciendo es decir, no, pues entonces para que no me traten a mí también de acosador, entonces simplemente voy a evitar a las mujeres en el espacio laboral. Entonces, fíjense que los problemas siguen estando ahí, de formas distintas, de formas un poco más sofisticadas a veces, ¿cierto? Pero siempre tratando de hacer argumentos científicos, ¿cierto? O sea, esa idea de la diferencia entre hombres y mujeres o entre diferentes tipos de personas, grupos de personas, muchas veces están dados también desde, por ejemplo, desde la biología y desde la genética, ¿cierto? Que es un poco lo mismo que el eugenismo. Entonces, solamente para llamar la atención sobre eso. ¿Más preguntas, críticas, comentarios? ¿No? Recomendadísimo que terminen de leer ese libro, es muy bueno. Nos vemos el miércoles entonces.